Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo video, a una nueva aventura. Si no me conoces, yo soy Darwin de Viajes. Sé perfectamente que este es un canal donde desde mi visión, desde mi perspectiva, intento transmitirle a ustedes los lugares, los sitios y las experiencias que voy teniendo a través del tiempo y a través de los lugares en los que puedo visitar. Sin embargo, hoy quiero traerles este trabajo que hice con mucho cariño y quiero exponerles la historia de un chico migrante venezolano, toda la tragedia que tuvo que pasar y el sentido de resiliencia que tiene este chico es increíble. Entonces, quiero compartir con ustedes esta historia y recordarles que se pueden suscribir en Darwin de Viajes, manito arriba, colocar todas para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos haciendo. Así que sin más preámbulo, disfruten de esta historia y déjenme su comentario. Muchas gracias. Bueno, un muchacho de 17 años fuera del país solo no es nada fácil. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Lira. Soy oriundo de un pueblo llamado Cañadulce. Eso es del municipio Carlos Arvelo, de estado Carabobo. Mi decisión de irme del país básicamente fue la falta de oportunidades que tuve en la universidad. Era cursante del tercer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de Carabobo. Formé parte de grupos y alianzas que trataron de generar estrategias en las que nos beneficiaran a nosotros como estudiantes en la universidad, pero por la difícil situación, el apoyo que no teníamos por parte de las entidades públicas, pues me vi forzado a renunciar al sueño de la ingeniería y teniendo 17 años tomé la decisión de irme de mi país. Fue una decisión muy difícil. Fue algo que tomó mucho tiempo prácticamente porque fue convencer a mis padres de que yo no tenía un futuro muy estable en Venezuela. Entonces, las ganas de querer salir adelante, las ganas de querer conseguir un mejor futuro, mejores posibilidades, me llevaron a tomar esa difícil decisión que por muchos días no me dejaba tranquilo, me generaba dudas, qué sería de mí, si me iba a ir bien, me iba a ir mal. Un muchacho de 17 años fuera del país solo no es nada fácil. Lo primero era decidir un destino. La verdad tenía un amigo fiel que se encontraba en Trinidad y Tobago. Él fue una de las personas que me colaboró en todos los aspectos, tanto la parte económica como la parte de informativa, cómo resultaba ser el viaje. Exactamente fue un 19 de marzo, el día que yo cumplí 18 años, cuando festejo mi cumpleaños con mi familia, normal. Al día siguiente, el 20 de marzo, parto a mi destino con rumbo hacia Tucupita, estado Nueva Esparta. Ya el viaje venía siendo coordinado por parte del amigo. Básicamente era una empresa en ese país, en Trinidad y Tobago, que contrataba venezolanos sin ninguna documentación, y yo formé parte de esos eslabones que utilizaron para llevarnos a Trinidad y Tobago. Bueno, mi viaje inició el 20 de marzo del 2017. Partimos a las 6 de la tarde del día sábado. Ese fue un día sábado, no me equivoco. Llegamos al terminal del Big Low en Valencia y ahí partimos, nos reunimos 17 compañeros de diferentes partes de Valencia. Nos juntamos y formamos un grupo que viajó hasta la ciudad de Tucupita, estado Nueva Esparta. Ahí nos vimos trasladados por un brazo de río, creo, si no me equivoco, el río Orinoco, que nos conectaba con un grupo de indígenas llamados Guaraos. Pasamos la tarde en unos palafitos. Bueno, ellos nos recibieron, nos dieron de comer, nos explicaron cómo iba a ser el viaje. Todo iniciaba a partir de las 6 de la tarde, cuando caía el sol. Nos embarcaban y salíamos rumbo a mar abierto. El viaje entre Venezuela y Trinidad y Tobago duró 2 horas, 1 hora y media. Hubo problemas debido a que uno de los motores de la lancha tuvo una avería. Entonces, entre el peso, el oleaje alto, nos vimos muy preocupados porque pensábamos por un momento que íbamos a naufragar, y eso era un miedo rotundo.
Muchos empezaron a llorar, otros a orar. El caso fue que todos nos cogimos con fuerza y bueno, nos encomendamos en Dios a que fuera lo mejor. Por cosa de la vida, una parte por la que íbamos navegando había un barco encallado, enorme, no sé qué tipo de barco era, pero en ese momento tuvimos la suerte de que uno de los marineros, de los que estaban manejando la lancha, alcanzó a reparar el motor y gracias a eso pudimos llegar a orilla. Recuerdo muy bien que nos habían dejado como a 50 metros antes de llegar a la orilla. ¿Eso por qué? Para que los lancheros tuvieran la posibilidad de irse sin que la lancha quedara encallada. Nos bajamos de la lancha, cada uno de los compañeros que íbamos en la lancha nos montamos nuestro equipaje en la cabeza porque el agua del mar nos llegaba hasta el pecho. Cuando llegamos a la orilla del mar, entre el miedo por la posible captura de migración, la policía, era muchísimo el miedo que teníamos encima, tanto así que en un momento de descuido uno de los compañeros sin querer gritó como que migración, policía, entonces todos nos dispersamos por toda la orilla de la playa, unos se tiraron nuevamente al mar, otros fueron a lo que fue la parte del bosque. Pero gracias a Dios no fue nada de eso, simplemente fue el miedo, nos recogieron. Fue en una parte llamada, si no me equivoco, Barratport, que fue donde nos recogió uno de los trabajadores de esa empresa, que era un criadero y matadero de pollos. Ya nos recogieron, nos llevaron a la empresa y descansamos. Ya al día siguiente empezábamos jornadas. Ya fue muy bueno, fue muy buena experiencia, conocí gente, me vi como obligado a aprender algo de inglés, básicamente no sabía nada de inglés y en ese momento la cultura, las personas, el estar básicamente solo, tenía compañeros venezolanos, cubanos, dominicanos, pero ese entorno que me rodeaba me veía en la necesidad de aprender inglés, tuve la suerte de hacer amigos trinitarios, Cas, no lo olvido todavía, él era el gerente de la empresa y era uno de los supervisores, nuestros supervisores. Básicamente él nos vigilaba que trabajáramos, que hiciéramos todo bien. Él era nuestro instructor básicamente en inglés. Nos enseñó lo que sé hasta el momento, se lo agradezco a él. Bueno, fueron 3 meses trabajando en Trinidad y Tobago, todo excelente. Lo único malo fue el que teníamos que permanecer encerrados. Ese país tiene muchas medidas migratorias estrictas, no podíamos salir. Un país un poco racista, la verdad, porque ya tuve experiencias trabajando que la gente se dirigía a mí como fucking Spanish, o sea, insultando mi descendencia como hispano. No los culpo porque uno de mis compañeros trinitarios me contó la triste historia de que fueron una colonia oprimida por los británicos. Es una colonia británica, Trinidad y Tobago. Se vieron oprimidos y mantienen vivo como un odio, un rencor por las personas de piel blanca, por las personas hispanas, porque aún tienen ese resentimiento por todo lo que vivieron sus antepasados, la esclavitud. Fue lo que él me contó y a pesar de que tuve mi mala experiencia, espero que el que vayas a ese país no viva lo mismo que viví yo. Bueno, después de 3 meses trabajando en esa empresa, tuvimos la mala fortuna de que unos caballeros, unos señores en civil ingresaron a la empresa con la intención de comprar o afiliar hacer alianzas con la empresa, con compras de pollo. Nos engañaron porque resulta ser que era como un grupo de rescatistas de migración. Era una redada de migración en la que el grupo de 17 personas, éramos 35 porque ya habían 17 más, éramos 35, un grupo de 18 personas. Nos vimos aprendidos por las oficiales de migración. Pasamos todo el proceso migratorio, o sea, nos detuvieron, nos tomaron datos, las huellas, fotografía. Fue un proceso muy difícil, la verdad, porque fueron 25 días detenidos entre calabozos, tribunales. Tuvimos la mala fortuna de entrar en una prisión de mal gusto que la verdad me dejó un recuerdo muy amargo a causa de un compañero que por mala comunicación con el inglés no se hizo entender y entendieron algo malo y a causa de eso tuvimos muchos problemas.
Fue solo una tarde, una noche que pasamos en esa prisión. Nos trasladaron de emergencia básicamente porque estábamos en peligro por culpa del compañero que no supo comunicarse bien. Bueno, de esa tarde, ese fue el día 16, cuando nos trasladaron a esa prisión. El día 17 nos trasladan a otra prisión de máxima seguridad, pero nos sentíamos más seguros, la verdad, porque fuimos bien recibidos por las personas que dirigían o las que monitoreaban la zona o el pabellón. Nos permitieron bañarnos después de 17 días sin bañarnos, fue lo peor. Nos dieron ropa nueva, ahí pasamos una noche. El día 18 nos llevan nuevamente a tribunales donde nos asignan una intérprete que nos dice cuáles son los cargos por los que se nos acusan. Eran dos cargos, uno por entrar ilegal a territorio trinitario y el segundo fue por trabajar sin la debida documentación expendida por el Ministerio de Trabajo. Entonces nos daban una sentencia mínima de 6 meses por cometer ese delito, que para uno de los reclusos parecía un chiste porque decía que habían asesinos que les daban 2 años cuando nosotros íbamos a trabajar, sabía la situación de nuestro país y nos apoyaron. Simplemente que eran carcelarios y de nada valía su opinión acerca del tema. Pero se reían de que nos iban a dar 6 meses por el simple hecho de trabajar, por buscar un mejor futuro. Un muchacho de 18 años intentando conseguir una estabilidad económica, así sea como buscar un futuro próspero, tanto como para mí como para mi familia, porque ese fue el principio de todo. Luego de haber pasado por el miedo de la sentencia de los 6 meses, nos trasladaron nuevamente a un calabozo de la ciudad de Puerto Príncipe, Puerto Azul, si no me equivoco. Ahí pasamos hasta la noche 21. Que fue cuando nos vuelven a cuando nos asignan una cita con los integrantes de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago. Ahí fuimos recibidos por una comisión de políticos, eran personas que estaban a cargo, estaban siendo dirigidas por el país, por Venezuela como tal. Bueno, llegamos a la embajada, fuimos recibidos por una persona que no recuerdo el nombre en este momento, pero fue una persona muy grosera, que en el momento que llegamos, básicamente nos trató como escoria por haber llegado a un país sin documentos, sabiendo que él es compatriota de nosotros y que no es un secreto que la situación era totalmente un caos. La escasez, la inflación, todo eso. Llega y nos recibe como que qué clase de personas éramos nosotros pensando irnos a un país sin documentación, así de la manera más informal posible. Nos trató muy mal. Uno de nuestros compañeros que andaba en ese momento se alteró, le dijo muchísimas cosas, le respondió todos los insultos que él recibió. Bueno, fue un momento muy amargo, porque no esperábamos esa respuesta tanto de autoridades del ente público venezolano en el extranjero que nos trataran de esa forma, cuando lo que esperábamos básicamente era como que ese apoyo, esa ayuda, como que ya van a volver a su país, pero fue al contrario, fue más bien un miedo rotundo que nos dejaron, nos implantaron. Y bueno, terminamos, nos asignaron un pasaporte provisional. Yo tenía pasaporte en ese entonces, a causa de eso, porque mi viaje fue ilegal, a causa de eso me anularon el pasaporte, me dieron un pasaporte provisional, que básicamente es la repatriación de todos los venezolanos que estábamos en ese entonces, en ese caso como tal, porque era un caso que nos abrieron a nosotros específicamente, nos habilitaron el pasaporte provisional y el día 22, ese fue el día 21, el día 22 nos abrieron paso a devolvernos a nuestro país. Ya habíamos pasado lo del tribunal, nos absolvieron de los cargos porque eso fue otra parte que ignoré, pero es algo rápido. En el día, como no recuerdo el día, pero un día muy chistoso, la verdad, un compañero se hizo pasar como por enfermo, necesitaba un medicamento, se hizo el enfermo ante un guardia de seguridad del calabozo, donde él dijo que necesitaba unas pastillas. Él se indujo el vómito para que diera a notar que necesitaba atención médica.
Cuando él llega a su mochila y él tenía un suéter, entre su habilidad, su destreza, él alcanza a sacar un teléfono que él tenía que de su propiedad, con SIM card, él tenía datos, él tenía el teléfono con su carga completa, él se lo escondió entre la manga del suéter. Y gracias a él nos pudimos comunicar. Eso ya fue como el día 15 que gracias a esa acción heroica, porque yo creo que ese man nos salvó de seguir ahí metidos en ese calabozo. Él se comunicó con su esposa y la esposa hizo un montón de cosas, no sé cómo se organizó, pero se logró contactar con la embajada de Trinidad y Tobago, de Venezuela en Trinidad y Tobago, que fue la entrevista que tuvimos. Ya pasado el día 22, que fue el día donde ya nos aprobaron la repatriación, donde nos absolvieron de los cargos, ya estábamos listos para embarcar. La embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago nos aprobó los viáticos para el retorno, la repatriación de los 17 compañeros, incluyéndome a mí, a Venezuela. No cubrieron ningún gasto, no asignaron ni siquiera un barco, una lancha, una avioneta, nada. Absolutamente nos dejaron a la voluntad de ese país donde estábamos. Por suerte, la misma migración, las entidades migratorias corrieron con los gastos de repatriación. Básicamente nos mandaron una lancha de nuevo a Tucupita. Nos despedimos, nos fuimos, nos quitaron, a ninguno de los presentes nos dieron cédula. La embajada nos quitó la cédula, no nos la devolvió por lo mismo del pasaporte provisional, que por eso, o sea, necesitaban la cédula. Al final de cuentas no nos la devolvieron. Llegamos a Venezuela, fue emocionante ya haber llegado, después de todo lo que pasamos. Llegamos y pensamos que ya todo se había acabado cuando somos recibidos por un operativo del FAES, si no me equivoco, de GESIN, donde nos interrogaron, nos hicieron saber por dónde habíamos ingresado a Trinidad y Tobago, por dónde habíamos salido, cuáles fueron nuestras intenciones, si habíamos hecho tráfico. Igual a nosotros se nos entregó un expediente en Trinidad y Tobago donde nos explicaron las causas de por qué fuimos detenidos, donde los oficiales vieron que no teníamos ningún cargo delictivo, nada grave, simplemente estábamos trabajando y nos radiaron, nos tomaron datos, huellas igualmente, fotografías, y ya no teniendo ningún cargo encima, ninguna solicitud por parte de las entidades del gobierno, nos liberaron. Ya ahí esa fue la parte más emocionante, volver a mi país después de todo ese viaje es que tantas emociones que sentí, miedo, la emoción, el miedo, el orgullo, porque con 18 años ya siquiera había salido del país, ya había tratado de conseguir mi camino. Lastimosamente no fue en ese país, pero me dejó muchas enseñanzas, me hizo madurar, me hizo ver la vida como en otro punto de vista. Fueron muchas cosas malas, pero eso hizo lo que soy hoy en este entonces no puedo quejarme de lo que soy y de lo que he logrado gracias a eso. Cuando volví a Venezuela después de lo de Trinidad y Tobago, volví a Valencia al día siguiente. Volví con mi familia, pues mi mamá fue fiel, o sea, ella supo todo lo que me sucedió estando allá. Ella fue una de las que no quiso que me volviera a pasar algo así, a mí tampoco la verdad me gustaría. Pero estando allá en Venezuela me di la cuenta, me puse a pensar y llegué a la conclusión en la que qué iba a hacer yo de nuevo en Venezuela después de haber pasado todo lo que pasé. ¿Seguía o decidiría quedarme nuevamente y arriesgarme a que la situación me desarmara, me complicara así? Al tercer día de yo haber llegado y haberlo analizado mucho, yo con lo que alcancé a ahorrar de mi viaje a Trinidad y Tobago, que fueron $150, que fue lo único que me quedó de todo eso, decidí viajar a Colombia. Primero era Ecuador, ya le voy a explicar el porqué. Tengo un cuñado, mi único cuñado, iba a viajar a Ecuador y me uní a su viaje, con miedo, obviamente con miedo, pero me uní a su viaje. Cuando llegamos a San Cristóbal, en la parte de San Antonio, a sellar el pasaporte, por causa de lo de, sí, olvidando esa parte, por causa de lo de la repatriación de Trinidad y Tobago a Venezuela,
a mí me anularon mi pasaporte, estando aún vigente. Me lo anularon por la simple razón de que me habían habilitado un pasaporte provisional para volver a Venezuela. Me tocó quedarme en San Cristóbal, por suerte tengo familia allá. Y inicié nuevamente con el trámite del pasaporte. En ese entonces era el pasaporte express. Estaba en bolívares igualmente, demoraba 30 días. Bueno, mi cuñado sigue con el destino a Ecuador y yo me quedo en Trinidad y Tobago en la casa de un tío. Y empiezo con mi trámite del pasaporte, lo que era el pasaporte. Y efectivamente, pasé los 30 días exactos, sin ni más ni menos, me entregaron mi pasaporte. Con los $150 que yo había alcanzado a ahorrar en mi viaje a Trinidad y Tobago, pues con eso estuve subsistiendo en San Cristóbal. Porque podría estar en casa de familia, pero yo igual cubría mi alimentación. Me quedan $105 exactamente cuando yo decido qué destino tomar. Obviamente sabía que Ecuador con esa suma no llegaba. Y pedir dinero prestado a quien si no tenía quien. Mi cuñado apenas acababa de llegar, yo pues sin empleo y lejos de mi casa. Investigando por Facebook grupos de venezolanos que viajaban, entré a uno que decía venezolanos en Medellín, por pura inercia. Me consigo en una publicación que un muchacho habla como bonito de Medellín y yo copio y entro en los comentarios y era como personas preguntando cuál ha sido su experiencia en Medellín, qué era lo bueno, qué era lo malo, igual era la duda de cada quien que emigraba, ¿sí? Entonces yo me tomo el atrevimiento y le escribo al muchacho por privado en Facebook y le digo que le pregunto que cómo es todo, que cuánto tiempo él tiene y que cuál era la posibilidad de que él me ayudara a conseguir una habitación, teniendo yo 18 años aún. Él decide ayudarme, él sabiendo, yo le conté algo de lo que yo había vivido y él como que se apiadó de mí, él quiso ayudarme, venezolano en fin, me quiso echar la mano y bueno, yo decidí un día, ya después de haber recibido el pasaporte, como al día siguiente, que Medellín era mi destino, iba a ser mi destino, mi nuevo destino y mi nuevo rumbo hacia la búsqueda de posibilidades y de esa estabilidad económica que tanto busqué desde un principio. Llegué, la verdad tenía miedo, ya después de lo que pasé me tenía miedo y me uní con un muchacho de los teques llamado Gustavo, que lo conocí en Facebook, sin siquiera conocerlo en persona, me decido a invitarlo a que viaje conmigo de San Cristóbal a Medellín. Él accede, él considera que era una buena idea entre los dos juntar fondos y pagar algo juntos. El caso fue que el día siguiente de ya haber tomado la decisión y haber hablado con el muchacho que no conocía por Facebook para lo del viaje, tomamos la decisión de irnos al día siguiente. Llegamos a San Antonio, hicimos nuestra fila para el respectivo sellado de pasaporte y ahí empezó la travesía con el compañero Gustavo que no conocía, fue muy buena persona después de todo y llegamos a Cúcuta, cruzamos el puente, una historia muy chistosa ese día justamente que cruzamos. El día que cruzamos el puente Simón Bolívar, Internacional Simón Bolívar, el compañero decide ir a la parte de Venezuela a comprar algo para el viaje. No teníamos pesos, sino bolívares, que era lo que nos quedaba. Y él decide pasar a la parte de Venezuela y por mala fortuna se inició un enfrentamiento, un intercambio de disparos entre la Guardia Venezolana y no se sabe no tengo muy claro si era la FARC o la guerrilla, pero fue muy chistoso porque el bus salía a las 6 y eso pasó como a las 4:30, teníamos que estar en el terminal de Cúcuta, el compañero, yo no sabía nada de él, las llamadas no salían. El caso fue que él tenía los pasajes y yo ansiosamente esperándolo, por gracias a Dios el man llegó, llegó y bueno, seguimos nuestro camino a las 5:20 a Cúcuta. Alcanzamos el autobús tranquilamente, nos abordamos el autobús y bueno, ahí inició el viaje a lo que fue Medellín. Me vengo contactando con el compañero que anteriormente le había pedido el favor de la habitación y bueno, ya íbamos viajando, íbamos rodando cuando él me cuenta que ya todo está listo, que ya tenemos la habitación, que no más es llegar y pagarle. En el viaje pues fue un viaje donde no dormí, un viaje donde pensé qué podría hacer o qué no podría hacer de mí en el nuevo destino. Tenía miedo, preocupación, angustia, tantos sentimientos negativos, pero no me dejaba abrumar por eso, eran como más
era más las ganas de salir adelante que las de dejarme abrumar por todas esas malas emociones que ya había vivido y no quería volver a vivir. Llegamos a Medellín, llegamos al terminal del norte, el terminal de Caribe. Ahí nos montamos en el metro. Montarme en el metro también fue emocionante. Hasta con destino a Itagüí. Ese fue nuestro destino principalmente. Bueno, llegamos un día miércoles, eso no lo olvido, no sé qué día exactamente, creo que fue un 24 de agosto del 2017. Un mes después de haber llegado de lo de Trinidad y Tobago, lo de tramitar el pasaporte, todo eso. Ya un mes nuevo, un nuevo mes donde inicié algo nuevo. Llegamos a Itagüí, llegué un día miércoles y bueno, descansé y compartí un momento agradable con un muchacho que no conocía, pero fue un gran pilar en lo que fue este nuevo destino que yo decidí tomar. Si no hubiese sido por él, Francisco, si no me olvido su nombre, si no hubiera sido por él, yo no sé qué hubiese sido de mí. A lo mejor no hubiese estado aquí, a lo mejor hubiese estado en la calle o en otro sitio. Ya han sido 5 años desde que llegué, bueno, voy para 5 años desde que llegué a esta hermosa ciudad de Medellín, que me recibió con muy buenas oportunidades. Ya el día de hoy puedo decir que conseguí de cierta manera esa estabilidad que tanto buscaba, las oportunidades que tanto deseé, el poder ayudar a mi familia siempre fue como el objetivo y se ha cumplido. Hoy en día puedo agradecer que gracias a mi trabajo, a donde estoy, a lo que he logrado, pues puedo ayudar a mis padres, a mis hermanas, tengo 2 hermanas y no puedo más que estar feliz de haber pasado todo lo que pasé, porque gracias a todo eso que me pasó ya soy lo que soy hoy, una persona que considera que la vida es hermosa, que así sea pequeño hay que valorarlo, que hay que disfrutar todo eso y la verdad Medellín tiene muchos lugares por disfrutar, mucha gente muy hermosa, muy amable, que sí es de acogerte todo un día entero, eso lo hacen, son personas increíbles. La verdad el paisa me ha cautivado, me ha llenado de esperanza, me ha dado esa fe de que las personas podemos ser buenas sin ninguna intención mala detrás de la mesa. Y bueno, ya han sido 5 años, como le venías diciendo, cosas buenas, cosas malas, igual estoy aquí vivo agradeciendo que he logrado el objetivo y que animando a todas esas personas que quisieran salir adelante, que si quieren ir del país, que están fuera del país, le doy fuerza, le doy ese aliento que tanto necesitan, porque no es fácil estar solo. Me encuentro solo, tengo un amigo desde la infancia, pero no es fácil estar solo en un país que no es tuyo, en una cultura totalmente diferente a la que tú naciste, a la que creciste. Pero es divertido, o sea, si lo pones desde otro punto termina siendo divertido, termina siendo educativo, termina formándote como mejor persona. Y creo que a todas esas personas que me llegan a escuchar, que me llegan a ver, quiero darles ese mensaje de aliento que necesitamos todos en ciertos momentos. Lucha por lo que quieres, trabaja muy duro, siempre haciendo lo bueno, no olvides eso. Manteniendo la humildad, un valor muy bonito, la hospitalidad, ayuda a quien necesita ayuda y no se trata de hacer esa diferencia a lo que odiamos en esta sociedad, que es egoísmo, esos valores tan negativos que lo que hacen es deteriorar nuestra sociedad. Y esto ha sido toda mi historia, espero que la disfruten y si se llegan a sentir identificados con ella, pues que la disfruten, que se sientan felices por lo que han logrado, por lo bueno, por lo malo, no importa. Nosotros somos un libro, o entendí que somos un libro que vamos redactando a medida que pasan nuestros años de vida. Y así sea malo, así sea bueno, mira, eso va a cambiar mucho cómo eres y te va a ayudar a ser mejor persona. Entonces, eso fue todo. Mi nombre fue Eduardo Lira, para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy y espero se disfruten este material que salió de aquí y de la vida.